Bueno, muy buenos días. Vamos aquí a hacer un pequeño análisis de planificación en media tensión o de alimentadores, ¿no? Esta planeación pues se lleva a cabo en un horizonte de mediano, largo plazo y ya vamos a ver en qué consiste. Vamos a hacerlo completo, como para que miren, no dejarlo acordado simplemente en la pura cuestión matemática, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que tengo es un área a alimentar que es triangular, no necesariamente pues es regular, para este caso pues va a ser regular. Em, y simplemente el alimentador va aquí por el eje X hasta acá, hasta finalizar el área. En este caso es simétrica con respecto a ese eje X. Entonces bueno, hay varios modelos, no solamente este que es triangular, ¿no? Pero vamos a arrancar con ese, pues esta es la base como para analizar otros casos, muchos más casos, pero realmente es comprender bien este. Bien, entonces tenemos aquí los ejes XY, es ortogonales. Hemos dividido esa área en dos áreas, dos áreas de interés, que serían la A1 y la A2. La A1 pues lógicamente está aquí al principio del eje de coordenadas, y en ese eje de coordenadas, en ese centro eje de coordenadas, pues aquí estaría la subestación, ¿no?, de partida del alimentador. Bien, la longitud del alimentador va a ser L, ¿sí? Es decir, ese va a ser la longitud del alimentador. Y pues, ¿qué se quiere con esto? Con esto se quieren tomar ciertas decisiones, ¿no? ¿Cuál va a ser el calibre del alimentador a tomar? Y es con base en qué, porque la idea es mirar, es el tema. Todo problema de ingeniería es inherentemente un problema de economía. Bien, entonces vamos, aquí tenemos el área 2 y antecitos del área 2 yo he marcado aquí un punto, no sé si se note bien, pero lo he recalcado, ese punto que es prácticamente termina el punto, por decir algo, si el punto tuviera dimensiones, y al terminar ese pequeño punto sobre el eje X empezaría el área 2. Bien, tenemos una W que digamos es aquí como en el eje de la Y, pues es la mitad de esa altura de ese lado del triángulo. Y vamos a centrarnos en eso por ahora. Ahí tenemos el matachito. Aquí en esta parte que estoy señalando, pues tengo, simplemente estoy definiendo la línea recta que va del 0,0 hasta este punto, ¿sí? Esta línea recta, y pues es simplemente la pendiente, y la pendiente se define como esa W que he definido sobre la L, ¿no es cierto? Entonces es la pendiente por X, que es esta variable, ¿no es cierto? Bien, entonces ya teniendo definida como esa función de la línea, de esa línea, ¿ok? Entonces vamos a definir esa semi-área 2, esta que he remarcado aquí, esta que estoy señalando. ¿A qué sería igual? Pues sería igual simplemente al área total. El área total es todo esto, es decir, el área 1 más el área 2, que es muy fácil de cálculo porque todos los parámetros están definidos, no hay variables como tal. Sería W por L medios, ¿sí?, que es esta área, menos este pedazo de área, que sería el área 1 o el semiárea 1, llamémoslo acá, que sería igual a qué. Pues lógicamente a esa base por altura sobre 2. Pero ¿cuál es la base? La base sería X. Ese medio es de la fórmula simplemente de la definición de área de un triángulo. Base por la altura. ¿Y la altura qué sería? La altura está definida por esta función que hemos llamado WL por X. Ok, correcto. Entonces ya desarrollando ese productico, pues llegamos a que el área 2, pasando pues el 2 para acá, pues queda definida como L por W menos L sobre W por X al cuadrado. Eso aquí simplemente estoy haciendo una operación matemática sencilla. Y ahora vamos a definir lo que es la densidad de área. Bien, hasta aquí dejamos lo del área 2, que es la que necesitamos. El área 2 es crucial para las fórmulas.
en función de una X. Bien, ok. Entonces, la densidad de demanda, la densidad de demanda de esa área triangular que hemos puesto aquí, que puede ser realmente de cualquier forma, para este caso sería pues, en general, es la densidad total, la demanda total sobre el área total de la figura que tengamos ahí, en este caso un triángulo. Entonces es igual a la demanda total sobre el área total, y el área total es pues base por altura sobre 2, ¿cierto? Base por altura sobre 2, que sería L por omega sobre 2, pero hay que multiplicarla por 2 porque el omega simplemente tomé la mitad de ese lado del triángulo, entonces quedaría demanda total por L por omega, ¿cierto? Por L por W. Bien, entonces ya teniendo definida esa densidad de demanda, pues ahora sí me voy y utilizo la ecuación anterior, que simplemente es, quiero hallar es la demanda del área 2. Ya teniendo pues el área 2 con la densidad de demanda como tal de cualquier punto, de cualquier punto en ese dentro de esa área básica, pues simplemente multiplico, ¿no? Entonces multiplico aquí el área 2 por la densidad de demanda, ¿sí? Entonces, la densidad de demanda por el área 2, que simplemente estoy multiplicando esta ecuación, esta por esta, así de sencillo. Y aquí sencillamente pues la demanda del área 2 ya entrando aquí, dejando este por fuera, entonces simplemente me queda que la demanda del área 2 es igual a, en función de x, es igual a la demanda total por paréntesis 1 menos x al cuadrado sobre l al cuadrado, cierro paréntesis. Bien, esta fórmula ya, ya tenemos la densidad, que la demanda del área encerrada por el área 2 en función de una x, que es una variable en este momento. Y ahora, digamos, este es el punto clave, ¿no? En este momento no hemos hablado de diferenciales como tal, pero aquí ya entramos a un diferencial de pérdidas, porque es que me voy a situar ahora, así como tengo el área 1 y el área 2 geométricamente, también tengo un punto, o sea, tengo tres entidades geométricas. Este punto, que precisamente donde termina el punto, si lo vemos así como una entidad geométrica, donde termina ese punto sobre el eje X, empezaría el área 2, ¿cierto? Entonces, la, las pérdidas definidas en ese punto, que es un diferencial realmente de pérdidas, que es un punto que antecede al área 2, a que lo estoy marcando, o el área de ese punto, si quieren llamarlo, es igual a qué? Pues simplemente a esta demanda total sobre el voltaje en ese punto, pero como ese punto realmente es distribuido, entonces voy a dejar un voltaje medio. Entonces, la demanda sobre el voltaje me da una corriente. ¿Sí? Y entonces tengo todo que elevarlo al cuadrado. Aquí el voltaje quedaría al cuadrado, aquí hay una errata, un error. Bien, ténganlo en cuenta. Bien, entonces, pues simplemente me equivoqué. Y entonces aquí la demanda al cuadrado sobre b al cuadrado me da una i al cuadrado, ¿no es cierto? Me des cuenta que aquí todo va quedando al cuadrado porque es una i al cuadrado. Sí, porque acuérdense que es la demanda del área 2 total, entonces esto queda al cuadrado y todo esto queda al cuadrado, que mira, está la parte al cuadrado, por la resistencia de ese punto, que realmente como es del alimentador, ese punto es del alimentador, pues sería digamos, la resistencia específica del material, vaya, ¿sí? Que se tenga por unidad lineal por S de X, ¿no es cierto? Porque es un punto. Entonces simplemente sería I cuadrado por el R de ese punto. Bien, eso es el R de ese punto. Esto aquí debería ir al cuadrado, B media al cuadrado, una B media. Y como le dije, es que como ese voltaje es distribuido alrededor de X, entonces para no complicar la fórmula, la mayoría de ustedes ni lo mencionan a veces, y entonces ponen de entrada una de al cuadrado o se saltan muchos pasos de cálculo y entonces como que el análisis se pierde, ¿no? Bueno, entonces continuando, aquí es meramente matemática, aquí faltó que es b al cuadrado, aquí en esta fórmula que es b al cuadrado, ¿okay? Porque es una corriente al cuadrado. Me cuenta que una corriente al cuadrado por una resistencia pues me da unas pérdidas, ¿no?
Y entonces aquí resolviendo, aquí integrando la función que está pues, en función de x, y la integro en x, entonces entre 0 y L, que es la longitud del alimentador, para totalizar las pérdidas. Pues básicamente aquí ya se ve, no voy a entrar pues en el detalle que como integro digamos un exponente, una función exponencial, que es muy sencillo. Y lógicamente pues esto aquí ustedes lo pueden ver, si tienen aquí, o si tienen alguna duda pues no duden en escribirme ahí. Simplemente ya agrupando términos me da esto, un 8 quinceavos, 8 quinceavos por la R total, porque ya al simplificar la L, entonces queda L por una R, pero como es la longitud del alimentador por la R lineal, entonces queda la R total del alimentador por la longitud de esta que tenemos, quedan 8 quintos de R por la demanda ya total al cuadrado sobre la B media total, ¿cierto? Para ser un poco más específico, aquí faltó el cuadrado, ¿bien? Bien, esto es apenas la parte matemática, pero ¿cuál es la parte económica? Entonces, estas pérdidas, como estoy mirando en un horizonte de medio o largo plazo, en algunos casos, que no debería ser tan largo, digamos, es el horizonte de reposición de redes, ¿sí? Entonces yo tendría que ver estas pérdidas en función en la parte económica me representa un costo, entonces tendría que llevarlas a un costo y mirar el costo año a año, ¿cierto? Esas pérdidas. Y pues lógicamente yo puedo decir, bueno, esas pérdidas que se mantengan menores o iguales que un máximo, sí, lógicamente, pero también que el costo de esas pérdidas se mantengan eh, menores o iguales, digamos, con porcentaje de financiación, si es una red nueva, ¿sí? Pero digamos, viéndolo desde el punto de vista de planeación, voy a totalizar el costo de las pérdidas. Entonces, ya tengo que sean menores o iguales a tanto. Entonces, manteniendo las iguales o menores a tanto, yo ya puedo seleccionar la R, y con la R lineal o la R total, pues puedo seleccionar el alimentador que más se acomode a ese, pues que se acomode a esa restricción de máximas pérdidas, ¿no es cierto? Bien, ya teniendo esa, eso puede hacerse dinámico, ¿no? Año a año, pues esa área va creciendo en demanda, o sea, esta demanda puede ser dinámica anual, entonces sería aquí una sumatoria, ¿no es cierto? Pero bueno, no voy a entrar en detalles, los detalles los podemos ver ahí más específicamente si alguien tiene una pregunta, porque es que la idea es que los ingenieros nos generemos preguntas para luego generar respuestas, no quedarnos llenando de pronto unas horas de cálculo de pronto de gastos de cada menor simplemente. Entonces vamos a seguir con el ejercicio. Entonces, yo ya tengo que esto tiene un costo. Ese costo se lo traslado a quién. Ese costo tengo que trasladárselo a alguien o alguien tiene que asumirlo. En este caso es el usuario. De hecho, en la factura, si ustedes lo cogen, pues hay un costo para transmisión, pues lógicamente para las pérdidas en transmisión, en distribución, en todas las, yo tengo que trasladarlo. Entonces, este costo trasladado, esa parte del costo trasladado al usuario, es como una especie, lógicamente lo coge, lo captura la empresa distribuidora, pero la empresa distribuidora es una especie de caja donde mete, digamos, yo pague por, el usuario pago por esto, vamos metiendo esto que yo sé que a 15 años yo tengo que reponer ese alimentador, ¿cierto? Entonces va a tener un costo de reposición. Entonces realmente el costo de las pérdidas yo se lo traslado al consumidor, pero en aras de que ese costo se redunde en una reposición de red. Podría ser, ¿no es cierto? Pero debería ser así, un poco ahí como a grosso modo, ¿no? Bien, ya teniendo, digamos, un costo recuperado, pues lógicamente esto es tan a grosso modo porque realmente ese costo, con ese costo de las pérdidas, yo puedo pues refinanciar, digamos, una reposición del alimentador, pero se cuenta que lo tengo que tener en cuenta a 15 años, o a 20 años, o a 10 años, o a 8 años, lo que sea, lo que se determine. El,
Dese cuenta que con ese costo, con ese cobro que recupera la entidad electrificadora, como se llame, la que presta el utility commodity, básicamente, pues lógicamente no solamente la reposición del conductor, es la postería y todo lo demás, ¿no es cierto? Y lógicamente cumpliendo la restricción de que las pérdidas se mantengan inferiores a un valor menor. Pues, bajo ese parámetro seleccionamos el calibre, ¿no? Y el calibre lógicamente es estático durante los años antes de reponerlo, ¿no? Entonces ya al, al, al comprar un nuevo calibre en reposición, pues yo ya puedo, dependiendo del costo equivalente de lo que he recuperado, de lo que han aportado realmente nosotros como consumidores, entonces se pueden rebajar las pérdidas pues comprando un calibre menor si es el caso, pero lógicamente hay un punto donde lógicamente pues no conviene montar un super calibre. Simplemente pues se sigue esa restricción de que las pérdidas mínimas se conserven debajo de un límite, pero como la demanda va creciendo de esa área específica, entonces lógicamente tendríamos que pasarnos a un calibre superior muy seguramente para cumplir con ese mínimo de pérdidas que emita la norma, ya sea local o lo que sea en cada una de las unidades de servicio. De pronto lo podemos explayar, si tienen alguna duda, pues dejan ahí el comentario, no hay ningún inconveniente de cómo hacer más análisis económicos, de pronto entrar ya a la optimización de largo plazo, multiperiodo, lo que sea, o teniendo múltiples objetivos pues para orientarlos ahí en la solución. Ustedes pueden comprar esta solución, está en Kirsten, que viene en inglés el libro, es de Distribution Analysis, y no solamente Kirsten, pero Kirsten aborda, digamos, el problema con gran soltura ahí. Y, y hay muchos otros libros donde la muestran, es simplemente que el desarrollo a veces se confunde y entonces uno a veces dice, bueno, pero ¿cómo tomo? Y hacen otros tipos de análisis, pero simplemente entonces como tomo el área al revés, si este triángulo está al revés, digamos así invertido, empieza aquí y termina aquí en punta y entonces aquí está realmente la subestación, o si es cuadrática o si es un trapezoide o lo que sea, pero realmente ya con este fundamento pues para cualquier otro ejercicio, ¿no? Y hay varias áreas unidas, no solamente esta área, podría aquí venir un rectángulo, un cuadrado, o venir aquí al final una área, una demanda puntual, ¿no? Entonces hay muchos tipos de análisis que se derivan de esto, simplemente era para puntualizar, digamos, cómo se hace la parte matemática, pero de la parte matemática lógicamente va amarrada a una parte de análisis económico. ¿Y por qué se hace este tipo de análisis? Primero, para la elección del conductor, lógicamente que cumpla un mínimo de pérdidas, y viéndolo ya a mediano o largo plazo para poderlo reponer y de dónde salen y de dónde vía esos recursos de dónde salen, ¿no? Bien, eso quedó ahí un poco, porque a veces uno ve la factura y dice, bueno, me están cobrando las pérdidas, pero esa plata, ¿qué? Entonces puede ser la plata para propósitos de inversión, o para otras cosas. Realmente pues esto es un análisis ya de micro a macroeconómicos, y pues podemos seguirlos mirando. Muchas gracias.